¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Carlos Héctor Acevedo Oliva, médico psiquiatra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Vengo representando a SAM, ¿verdad? La Asociación de Psiquiatras para la Salud Mental, ¿verdad? Y salvadoreña. Y quiero felicitarles por tomar en cuenta estos importantes temas acerca de salud mental que son tan importantes y tan rutinarios y tan cotidianos en la vida diaria de cada salvadoreño. Muy bien, lo hemos invitado para hablar específicamente de un tema que nos interesa y es la preparación de los padres o de los mismos hijos para el regreso de las clases. Doctor, las clases de forma presencial, porque si se han mantenido en diferentes modalidades, es un tema que cualquiera lo puede pasar a la ligera y decir, bueno, que vayan y punto, pero es un tema que amerita hacer una reflexión. Sí, yo pienso que sí, porque recordemos que recién hemos pasado los efectos desastrosos de la pandemia, que no solo fueron físicos y que fue causa de muerte, ¿no? De mucho luto para muchas familias, sino que también ha afectado toda la vida nuestra, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito económico, entonces ha afectado toda la sociedad. El ámbito educativo, no se diga, el que vamos a tocar en este momento. Entonces, de repente se interrumpió bruscamente ese proceso educativo y formativo que los niños y adolescentes y jóvenes venían teniendo de una manera normal, ¿verdad? Regular, ¿verdad? Se rompió, nos metimos en cuanto a cuestiones educativas, ya en un momento emergentemente se idearon cuestiones virtuales, acciones virtuales en los cuales los estudiantes tenían algún contacto, pero eso nunca pudo realmente sustituir a lo presencial, al afecto, a los gestos, a la interacción humana de rostro a rostro con otro. Y eso también impidió no solo el aprendizaje, sino que también el proceso de socialización normal en muchos niños, ¿no? Recordemos que tenemos que tener cuidado de los diferentes niveles de desarrollo de un niño, ¿no? Digo, desde el kinder hasta el bachillerato, toquémoslo aquí, y educación superior, que también se vio afectada. Realmente todo el sistema educativo en todos los países ha habido un problema serio donde se han puesto en más evidencia los problemas que ya habían en los procesos educativos y se han agregado muchos más problemas. Uno de los problemas principales son los problemas de salud mental. Ahora, doctor, hay dos grupos de niños, no se puede meter en un solo digamos, recipiente las opiniones que puedan generar, sino está el grupo de los que están desesperados por ir, por ver a sus amigos, por integrarse, y está el grupo de los que ya se acostumbraron o dicen, no, yo no quiero ir, y están, no quiero ir, y yo prefiero así como estoy, ya me acostumbré, y son 2 años. Tiene que tener un abordaje diferente los padres o los expertos en salud. Yo creo que definitivamente sí. Recordemos que igual que en los adultos, en los niños también, para que se manifiesten problemas serios de salud mental, ¿verdad? Que interfieran en la conducta, y que interfieran en la interacción con otros, en el ambiente familiar o en el ambiente escolar, tienen que darse varios factores en conjunto, ¿no? Y uno de ellos es precisamente la predisposición que cada persona tiene, el ambiente en que está. Entonces, no todos los niños van a responder igual, como Correcto. Tú lo dices, eso sí, pero muchos niños van a requerir una atención especial. Entonces, aquellos que nosotros identificamos que requieren una atención especial son niños que están, o adolescentes que están en riesgo. Esos son los que más tenemos que focalizar nuestra atención. Un niño que se está negando a la escuela, se está negando a la interacción, algo está pasando con él. Recordemos, ¿verdad? Recordemos que muchas veces, de acuerdo a la edad del niño, el niño puede sentirse como en un estado de inadecuación en el cual no se siente capaz de volver otra vez a clase, ¿verdad? O de volver a la exigencia que tiene lo presencial, ¿no? Porque realmente la virtualidad también, la gran desventaja que tuvo fue que muchas veces los profesores no podían estar supervisando si realmente el niño estaba en clases o no. Yo puedo encender el teléfono, estar ahí, ir a hacer otra cosa, ¿no? Y no hubo un control de eso, ¿no? Entonces, no se puede pensar que sea igual, por ejemplo, las tareas que se dejan virtualmente, ¿verdad? Que cuando estás presencial viendo cuál es la actitud del niño. Entonces muchos niños están con mucho temor,
Hay problemas serios de salud mental. Esa negativa a ir a la escuela puede ser reflejo como una manera, como un canal de expresión de que algo está pasando en ese niño. Ahora, doctor, hay muchos, sobre todo los más pequeños, que ni siquiera quizás conocen la presencialidad o no se pueden acordar por su corta edad. Van a tercero, cuarto grado y pasaron desde el 2020 en su casa. Es decir, sería como la primera vez llegar a un salón de clases. Mira, es un problema serio, ¿verdad? Sí. Es un problema serio que se tiene que abordar no de manera individual, ¿verdad? Es más, ya hay estudios que ya identificaron estos problemas que tú estás mencionando, ¿verdad? No solo la negativa a ir, sino que problemas de niños o adolescentes con cuadros de depresión, de trastornos de ansiedad, de fobias, miedos intensos, problemas de la alimentación y trastornos del sueño, que es lo que más se está identificando y lo que se ha visto en estudios en otros lados, incluyendo en Sudamérica. Entonces, realmente tenemos que hacer un abordaje no solo familiar, sino que también yo pienso que es muy bonito lo que acabas de tocar porque hay que hacer énfasis. Muchas veces los procesos de educación los dejamos tirados a que lo tengan y que lo hagan los maestros y lo haga la escuela. Y son los padres los que tienen que integrarse también en este proceso, mucho más en esta época en la cual los niños pueden estar teniendo problemas. O sea, debe haber una conjunción entre el trabajo del maestro, de la comunidad, de la familia y del alumno, ¿verdad? Entonces, identificar quién está teniendo problemas especiales y precisamente ese es el primer paso, ¿no? Ese es el primer paso, el detectar a alguien que tenga un factor de riesgo y que esté pasando por un problema. Y hacer la adecuada referencia a los sistemas de atención, ¿verdad? Eso es importante. La detección precoz de los problemas de salud mental es importante, ¿verdad? Porque lo que tú decías, lo que tú decías es cierto, o sea, es que tú mencionabas esa ruptura, para un niño va a ser la primera vez, ¿verdad? Pero imagínate tú, eso se ha visto en un montón de procesos. Por ejemplo, imagínate tú los que se iban a graduar de bachilleres y que tuvieron que hacer todo virtual, ¿no? No tuvieron ni siquiera esa ceremonia que tanto esperamos o que te recordamos todo, por ejemplo. En la universidad ni se diga, también los procesos se han roto. Entonces, estamos en un proceso educativo en el cual tenemos que prestarle mucha mayor atención y debemos de ayudar a que ese sistema funcione mejor, ¿verdad? Tenemos que tener más recursos, tenemos que apoyar no solo a los niños y a los que detectemos que tienen algún problema, sino que a los maestros, porque ya se hizo una encuesta, y por cierto, estaba leyendo que se hizo en El Salvador, en el cual detectaron, por ejemplo, que la mitad, por lo menos más de la mitad de los profesores detectaban que tenían problemas precisamente para integrarse al sistema escolar. Porque también ellos han sufrido en carne propia lo de la pandemia, ¿no? Es un problema muy complejo que precisamente requiere de estrategias complejas y sistemáticas. Muy bien, ahora otra situación a considerar es el estrés que los padres podemos cargar a nuestros hijos. Es decir, para un padre significará un costo mayor que el niño vaya presencial. El pago de microbús, si podía ser que solo tenía un solo uniforme, tenía que comprar 2 o 3 uniformes, los útiles que posiblemente pues agarraba un cuaderno no en tan buenas condiciones, hoy sí lo tienen que llevar forrado y todo lo que ya sabemos, y ese gasto de repente el padre puede decir, no, es que ahora, y empezar esa carga negativa o de preocupación, trasladarla al alumno. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros resolver esos problemas, que es lo que nos corresponde, y los niños estudiar, ¿verdad? Sí, es que sí, recordar que hay un dicho que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Así, porque con mucha gente habla, no, es que los niños son como una esponja, ¿no? O sea, y realmente muchas veces se minimiza la capacidad que tiene un niño por su corta edad de entender ciertas situaciones, ¿verdad? Y no, ¿verdad? El niño está captando absolutamente todo lo que está pasando en todo el entorno familiar, en todo el entorno social, ¿verdad? En todo el entorno escolar, ¿verdad? Y son ellos, los niños, desde la pandemia yo decía, miren, a mí me preocupan los niños y los adolescentes, lo dije muchas veces, porque precisamente ahora vamos a empezar a ver problemas conductuales en ellos, tal vez no en todos, pero ojo, padres de familia, ojo lo que estás diciendo tú, o sea, hay que tener un poco, mira, una de las cosas que más funciona es tener afuera de los problemas de pareja o grandes de familia, por ejemplo, económico,
a los hijos, ¿no? O sea, no trasladar precisamente esos temores, esas angustias, ¿verdad? Esa ansiedad a los hijos, porque aunque estén pequeños ellos están captando todo. Si están más grandecitos, mucho más, ¿verdad? De repente imagínate tú que me doy cuenta yo pequeño que mi papá no tiene dinero para mandarme para el microbús, como tú estabas diciendo, y me vaya, ya conseguí, ahora vaya, vamos a la escuela. No, no quiero ir, ¿me entendés? O sea, habría que analizar cada caso en específico y tener mucho cuidado porque, mira, a muchas familias les ha golpeado la cuestión socioeconómica, Claro. ¿verdad? La pandemia trajo pérdida de fuentes de trabajo, empleo, ya desempleo, problemas financieros para muchas familias. Imagínate las familias, imagínate si nos hemos preparado, imagínate las familias donde murió alguien. Sí. Cómo vivió ese niño esos duelos, ¿verdad? Entonces todo eso afecta la conducta del niño, entonces va a haber que ir individualizando, ¿verdad? Casos para poder poner estrategias, ¿verdad? Y insisto, una de las estrategias también no solamente la detección precoz de estos problemas en la escuela, porque fíjate que realmente los maestros pasan mucho tiempo con los niños, ¿no? Ellos son los que, fíjate que siempre en salud mental vemos una cosa, muchas veces quien detecta por primera vez un problema de salud mental en un pequeño es precisamente cuando entra al sistema escolar, ¿verdad? No en la casa. No en la casa, ¿verdad? Porque uno va normalizando algunas situaciones, ¿no? O va haciendo negación de ciertas conductas de los hijos. Pero es el maestro en la cotidianidad de la vida escolar donde se da cuenta y tiene como un parámetro para comparar, ¿no? Con el otro. Con el otro. Entonces ha ido, mire, su hijo mucho molesta, mire, su hijo no se está quieto, mire, su hijo está manchando todo, mire, no pone atención. Ojo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces, tal vez no en la primera infancia, pero ya cuando van de primer grado para allá, los padres, disculpen lo que voy a decir, pero yo sé que no todos los que me están viendo, pero la mayoría descarga toda la educación en los maestros, sí, y no se acercan siquiera a compartir y a preguntar cómo está su hijo, qué problemas tiene. Y eso hay que hacerlo periódicamente. Mire, si tiene algún problema con mi hijo, pues mire, hablemos y yo voy a ver qué pasa en casa. Tiene problemas para las tareas, mire, dígame qué es lo que va a hacer. Muchos sistemas educativos tienen como normativa precisamente involucrar a los padres, ¿no? Pero no es la generalidad en nuestros sistemas educativos, sobre todo no privados, ¿verdad? O sea, nacionales, pero esa es una cuestión que yo aliento a los padres que tienen que acercarse y a compartir las tareas con los maestros, ¿verdad? Cuando hayan problemas de conducta, acercarse y con el maestro planificar qué hacer, ¿no? Que muchas veces hay que detectar si son problemas solo en casa o son problemas solo en la escuela. Estamos viendo también mucho, bueno, fíjate que llama la atención, aún ya saliendo de la pandemia, como en otros países, aumentó más del 50% las consultas de emergencia, de problemas de salud mental en las unidades de emergencia, entre niños de entre los 5 y los 15, 18 años. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. Doctor, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, doctor. Cerrando el bloque anterior, usted nos decía la pandemia cómo vino a afectar en muchas maneras. En la parte de salud mental también, no solo física, nos decía, aumentaron los casos de consultas de problemas en jóvenes y de niños quizás en algún momento que van a una consulta por un problema psicológico. Sí, sí. O sea, yo decía de que realmente han aumentado, ojo, ¿verdad? Han aumentado, primero, como estamos con prevención también aquí a través de estos medios, ojo con los niños pequeños, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces los problemas de salud mental se manifiestan, como yo decía, con otros canales. Los niños entre más pequeños están, tienen otros canales de expresión, ¿verdad? Por ejemplo, muchos, yo lo viví, por ejemplo, en el último terremoto que tuvimos. O sea,
los niños cómo manifestaban ese estrés. Cuando íbamos a los refugios a atender personas de salud mental, lo manifestaban con ira, con cólera, se peleaban entre ellos, mucha pelea, mucha cólera, problemas de sueño, conductas regresivas, por ejemplo, en niños que ya habían controlado esfínteres y que ya miccionaban normalmente, volvían a tener micciones de orina en la noche, por ejemplo, ¿verdad? O sea, puede ser que se esté manifestando como un problema que estemos viendo de rebeldía, por ejemplo, en un niño, o negativismo, o que no quiere comer, o que tiene problemas para el sueño, o ira, llanto incontenible, llanto que no estaba ahí, ¿verdad? Conductas que no estaban ahí antes de la pandemia. Ojo con eso, ¿verdad? Porque son conductas nuevas y que puede ser un efecto de esos temores y de esa ansiedad que todos vivimos y que también fue reflejada en los niños, ¿verdad? Entonces, diferente entonces con un adolescente, ¿no? Que también muchas veces signados por la rebeldía y de que es cuestión de la edad. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque es cierto, la adolescencia a mí me preocupa mucho porque estamos viendo muchos adolescentes con problemas de ideas e intentos de suicidio. Muchas depresiones. Es increíble cómo yo creo que ha aumentado, aunque no hay una casuística realmente concreta de estudios concretos, pero hablando con otros colegas siempre, para ver cómo andamos, todos estamos unánimemente convencidos de que la consulta de adolescentes y de gente puber, ¿verdad? Ha aumentado en más del 50, 60, 70%. O sea, muchos adolescentes, y con depresiones severas, ¿verdad? Que ameritan medicamentos, no solo psicoterapia, ¿no? Intentos e ideas de suicidio. Yo me topo frecuentemente con adolescentes de 11, 12, 13, 14 años, ¿verdad? Con ese tipo de problemas, ¿verdad? Y son problemas muy serios, ¿verdad? Detectarlo, ¿verdad? Uno de los problemas más serios en salud mental es ese, o sea, detectar cuando alguien está deprimido. Un niño también se puede deprimir, ¿verdad? Solo que los canales de expresión son otros, ojo. Es mejor consultar, es mejor prevenir, ¿verdad? Si realmente no se puede pagar pues una consulta particular, yo aconsejo asistir a un centro de salud más cercano, que algún entrenamiento tienen por lo menos para detectar un problema de salud mental más serio, ¿verdad? Y poder referirlo a un nivel donde pueda tener atención. Ahora, pero doctor, hay que hacerlo. Antes de la pandemia ya existía problemas en centros educativos con algunos estudiantes de la presión por pertenecer a un grupo, los casos de bullying, que podría ser que no sea ajeno que al regresar en físico puedan retomarse en algunos casos. Mira, sí, ya hay reportes de que también al regresar a escuela ha aumentado precisamente las conductas violentas, ¿verdad? Y también el bullying, y los cuadros depresivos, de ansiedad, que son los problemas de la alimentación en los niños, también los problemas de sueño. Eso por eso decía yo que hay que armar al sistema educativo. Pero ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo que es lamentable, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, pero estuve viendo a una adolescente, ¿verdad? En la cual se presentó un cuadro depresivo, una niña de 14 años, con ideas de suicidio severas y con intentos de suicidio. ¿Y sabes qué hicieron en la escuela? Le dijeron, señora, cuando ya la niña estuvo bien y se iba a reintegrar, estoy hablando de hace unos meses, cuando se iba a reintegrar, ¿sabes qué le dijeron? Señora, llévesela a su casa, no queremos porque los niños vieron que eso estaba pensando ella y es peligroso para los niños. Decime, terrible. La niña mal y todavía, y ojo lo que tú estás diciendo, estoy hablando de alguien que no tenía muchos medios, a buscar otra escuela. ¿Me explico? Y ahorita, por bienestar de ella, pues está bien, ¿no? Pero esa no es una conducta en la escuela con un problema de salud mental, en lugar de apoyar a esa niña, ¿no? Entonces necesitamos también la visión de que los problemas de salud mental están en la vida cotidiana y que tenemos que hacer algo, y todos nos debemos comprometernos. Nadie tiene la culpa de padecer de una depresión, de un cuadro de ansiedad, cualquiera lo puede padecer. Entonces tenemos el deber, ¿verdad? El deber compasivo, el deber humanitario de ayudar a esa persona que está sufriendo. Y no digamos los medios educativos, que son medios de contención. Yo recuerdo que un italiano que vino un día a hablar sobre salud mental comunitaria, nos decía, mire, cuando veía las condiciones en las que estaba la salud mental tan deteriorada, ¿no? Y que no había la atención ni los recursos económicos suficientes para paliar esto que tenemos, nos decía, ¿verdad? Miren,
piensen ustedes, y tenía razón al final, piensen, y a propósito de lo que estamos diciendo, ustedes tienen que tener, enfocar su plan de salud mental comunitaria, háganlo en la escuela. ¿Por qué? Porque fíjense bien, ahí ustedes van a ahorrar un montón de recursos. ¿Por qué? Porque ahí tienen comunidad ustedes. Tienen la comunidad de los padres. Tienen la comunidad educativa como tal. Tienen a los padres y tienen a los alumnos. Entonces tienen que hacer acciones en el ámbito escolar. Nosotros en el hospital psiquiátrico donde yo trabajaba hace tiempito, hicimos un plan piloto y funcionó, fíjate. Entrenábamos a los maestros. Entrenamos a los maestros para detectar problemas de salud mental y fue bien bonito trabajar con ellos. Los maestros estaban bien receptivos porque ellos veían esos problemas. Entonces hicimos un plan piloto en el cual capacitamos a los maestros de 15 escuelas de Soyapango y ellos empezaron a detectar casos y los entrenábamos y todo, y cuando detectaban que había algún problema, entonces lo referían a la unidad de salud, porque engarzamos la unidad de salud, había una psicóloga ahí, y engarzamos a referirlo a la unidad de salud, y si la psicóloga veía que el problema era más serio, lo derivaba al hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, ese sistema puede funcionar, y están los recursos ahí. Ahora, la atención, atención integral, doctor, o masiva para este tipo de casos, teniendo en cuenta la cantidad de escuelas, empresas también que necesitarían un servicio como esto, necesita recursos. O sea, que el Estado pueda destinar recursos para tanto la parte de la salud física, que se le debe dar importancia, pero también la mental. Definitivamente. Te agradezco que hayas tocado este punto porque este es un punto neurálgico. O sea, miren, tenemos que convencer a todos los involucrados que tienen capacidad de decisiones importantes en este país que la salud mental de los salvadoreños es importante, perdonen la redundancia. Es importante, entonces sí es importante recordar no solamente la salud física, y ustedes lo entienden, lo que me están viendo, ustedes saben que no solo la pandemia nos vino a demostrar que no solamente importa lo físico, que tuvo una repercusión psicológica, emocional en todos nosotros, y que muchos, si bien no tenemos capacidades para salir adelante, otros no. El Estado tiene que invertir mucho más recurso económico porque no lo tenemos en salud mental, hay que decirlo, ¿no? Hay que apostarle también a invertir mucho más del Producto Interno Bruto, ¿verdad? A la educación, llegar al 6% por lo menos, ¿verdad? Y por favor, o sea, necesitamos recursos porque podemos tener las ideas. Digo, hay estrategias probadas en otros países, el BID preocupado por esto, hay un documento inclusive que se puede retomar, hay documentos, hay experiencias que se pueden retomar y aterrizarlas a nuestro país, ¿no? Y además tenemos la creatividad de muchos trabajadores de salud mental que puede ayudar a salir adelante con este problema, pero se necesita algo organizado, pero no solo eso, se necesita realmente un financiamiento, se necesita recursos, se necesita dinero para invertir en salud mental, señores, si no vamos a seguir así toda la vida y estamos mal, ¿verdad? Mira, yo digo, y esos duelos no resueltos, y los niños que están ahí, y las personas quien las trató, y todas las repercusiones que estamos viendo, antes de la pandemia, disculpa, ya veíamos venir problemas, una pandemia de salud mental. Y ya con la pandemia como tal. Exactamente, y a la cabeza iba la depresión ya para el 2020. O sea, realmente necesitamos hacer acciones concretas, ¿verdad? Para que los salvadoreños puedan tener una atención mejor en salud mental. Ahora, doctor, algunos jóvenes puedes que llegue, digamos los más grandecitos, ya que antes ya convivían, su grupo de amigos y todo, y hoy que regresen puede ser que los compañeros lo vean diferente. Sí, ya, y digan, mira, ¿qué te ha pasado? Lo que usted decía, la muerte de un familiar, o un tema de depresión, de pasar tanto tiempo encerrado, y hay que ver cómo se afronta este tipo de cambios, ¿verdad? Sí, o sea, fíjate que hay ese modelo de multiaxial, multisistémico, diría yo, se va por nivel. El primer nivel es la capacitación de los maestros para que detecten, el segundo nivel es precisamente ya acciones como la que tú estás mencionando. Los mismos alumnos pueden ayudar precisamente a detectar a compañeros que están sintiéndose mal, ¿verdad? Que muchas veces los niños buscan, siempre uno busca como una pareja siempre ahí en la escuela, ¿recuerdan? O un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con los que se aíslan, ¿no? O sea, el ser humano tiene la capacidad para detectar
realmente las emociones, o sea, muchas veces nosotros podemos saber cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste, ya, entonces si vemos a alguien que lo vemos algo triste, lo menos que podemos hacer es acercarnos y preguntar qué le está pasando. Y eso puede ser salvador para esa persona, porque puede estar albergando ideas suicidas. Y la vida vale la pena vivirla, entonces ayudemos, ¿verdad? Y los problemas de salud mental nos competen a todos. Ahora, otro factor de identificación de algún cambio, aparte de lo físico, cómo puede externar a un joven, es sus redes sociales. Para los padres también un signo de alerta, o algún compañero decir algo está pasando, solo pone cosas de arma, no sé, algún tipo de cambio brusco que haya tenido. Sí, yo siempre aconsejo tener mucho cuidado porque están pasando cosas bastante serias con las redes sociales, ¿verdad? Sí. Los adultos muchas veces ni nos damos cuenta qué es lo que nuestros hijos están viendo, ¿ya? Y entre más pequeño es, yo aconsejo tener mayor supervisión, ¿verdad? Hay maneras como controlar, ¿verdad? Hay maneras como controlar lo que ven ellos y es válido que los padres supervisen y también dosifiquen, ¿verdad? Porque también te digo, va, no es prohibir, ¿verdad? ¿Cómo? No es prohibir de tajo. Exactamente, ¿verdad? Porque tenemos que ubicarnos en la época en la que estamos, ¿no? Claro. Necesitamos las redes, de acuerdo, pero más que las redes necesitamos la comunicación, ¿verdad? Y las necesitamos para conocimiento. Y puede ser que para cuestiones lúdicas, ¿verdad? Porque es válido, ¿no? Sí. En la pandemia inclusive se aconsejaba que como no se podía salir, pues que se utilizaran las redes para y liberaron librerías, liberaron museos, liberaron revistas, liberaron juegos, liberaron todo para que los niños tuvieran de alguna manera un poquito de cuestiones lúdicas, ¿verdad? Pero, si bien es cierto, yo decía dosificar, aunque no sea la palabra más adecuada, pero por lo menos tener un control de qué es lo que están viendo y también darle chance a lo recreativo también, ¿no? O sea, porque es parte del desarrollo psicoeducativo de un niño, ¿verdad? Tener mucho cuidado porque, por ejemplo, lo que tú decías, yo ya he tenido casos en los cuales la mamá llega, mire lo que encontré, y vieras que buen tino. Imagínate, ese joven le gusta escribir mucho, dibujar. Y había dibujado, sí, muy bonito el dibujo, ¿verdad? Alguien colgado, ¿verdad? Sí. Y el colgado era la cara de él. Ojo, ¿verdad? Entonces la señora se asustó, claro. Obvio. Entonces, ojo, con justa razón. Tú estás diciendo, ¿verdad? Esos son mensajes, ¿verdad? Y tienen acceso los adolescentes, y si no tienen cuidado ustedes, acceso, miren, hasta hay métodos para suicidarse, sí, Dios santo, sí, por Dios santo. Sí. ¿No? Hay todo en internet. Hay todo, y todo es todo. ¿Verdad? Yo recuerdo que, ojo con esto para que se les quede, alguien me decía, miren, internet es buenísimo, pero es como que imaginen ustedes una highway, una vía grande, ¿no? Donde esa calle allá al final lo lleva a algo que dice conocimiento, ¿no? Pero también en el camino hay desviaciones. Y curiosamente, en el camino del conocimiento salían poquitos autos. Y en el camino de los desvíos, donde estaba pornografía y otras cuestiones, estaban carros encaramados por todos lados. Entonces, tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si bien estas herramientas son súper utilísimas para el conocimiento, también puede ser fuente de peligro potencial para nuestros adolescentes y niños. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, los jóvenes ahora deberán ajustarse o adaptarse, más bien dicho, a un sistema pues, más exigente, como el mismo tema de la levantada. Había algunos que medio se arreglaban y ya se sentaban frente a la computadora en la pandemia y a clases, vea, hoy, ¿no? A comer. Hoy, correcto, a comer, solo se giraban de la casa. Hoy es levantate, apurate, ya nos vamos a llegar tarde y empezar toda esa vorágine, aparte del sistema incluso académico más fuerte, algunos queriendo
en algunos centros educativos meter más conocimiento del que no se pudo adquirir por la forma de la enseñanza que se tuvo, pero sí sentirán algunos un poco más de presión. Yo siento, yo siento que, es algo que iba a decir también, yo siento que tenemos que tener mayor flexibilidad en este periodo, ¿verdad? Porque no se trata de tratar de rescatar lo que no se pudo obtener en 2 años y lo voy a tener en 2 años. Los maestros enfrentan un reto grande porque van a tener jóvenes con grandes deficiencias y a todo nivel, a todo nivel. Entonces se requiere de otras estrategias educativas, que las hay, para potenciar precisamente esas deficiencias, ¿no? O sea, pero tampoco hay que hacer esto. Es un error el tratar de, bueno, estas deficiencias en este año yo las voy a cubrir todas y empezar a presionar a los estudiantes, porque eso puede ser muy contraproducente. De hecho, uno de los problemas serios que están viendo los estudios es que hay deserción, ha habido deserción escolar durante la virtualidad, ¿verdad? Entonces, y ahora no sabemos, no tenemos datos, pero probablemente también tengamos deserción. Muchos jóvenes tuvieron que trabajar, ¿verdad? En otros países, no tengo datos de este país, pero sí Colombia, en Costa Rica, otros lados, que los niños por la presión económica, la pérdida de empleo y todo eso, muchos tuvieron que trabajar también, es un porcentaje. Entonces, yo digo, los maestros tienen que tener, y el sistema educativo tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en un equilibrio, ¿no?, entre la presión normal y una presión excesiva. Porque puede pasar lo que tú estás diciendo, ¿no? Que quiera presionarse excesivamente para recuperar el tiempo perdido. Eso no puede ser, ¿verdad? Habrá que adecuar los programas, habrá que adecuar los contenidos y habrá que adecuarlos a la situación que están viviendo esos jóvenes y adecuarlos de manera individual también, ¿verdad? Pues recordemos que no todos aprendemos de la misma manera. No, y esta parte, hay unos centros educativos que tienen una modalidad o quieren adaptar una modalidad, sobre todo algunos privados, de decir menos tareas en casa, más trabajo en el aula, que podría resultar una opción interesante de experimentar. Sí, esa podría ser. De hecho, ya hay colegios que tienen esa modalidad, ¿no? Antes de la pandemia, ¿verdad? Sí. Y desde mi punto de vista funciona, ¿verdad? Recordar que el equilibrio que yo decía entre la presión y liberar al joven también es lo más difícil para un padre de familia. Es como la disciplina, ¿verdad? Tenés que soltar un poquito, pero también tenés que jalar un poquito, ¿verdad? No podemos dejar que los hijos hagan lo que quieran, lo que les dé la gana, pero tienen que saber que hay normas, que las normas se ponen en casa, ¿verdad? Y recordar que los valores, las actitudes que ellos van a tener en la escuela y en el futuro surgen de tu familia, surge en casa, de lo que usted, señor padre de familia, va a transmitir a sus hijos. ¿Cómo responde usted ante los problemas? ¿Cómo lo resuelve? Ya, entonces no va a querer que su hijo responda de manera diferente si usted no resuelve adecuadamente los problemas en casa y empieza a tirar cosas, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿y qué va a ver su hijo, no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que mucho cuidado con los padres de familia, con el modelaje que estamos dando a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, porque eso es lo que ellos van a... Mira, las quejas, hay 5 cosas que hay que tener mucho cuidado con los niños también, ¿verdad? Cuidado con no decepcionar a un hijo y prometerle algo que no, el abandono, la sensación de abandono, la sensación de minimizar a alguien, de castigar excesivamente. Los castigos corporales no sirven, ¿verdad? Y tener mucho cuidado con esas cuestiones, la falta de expresión de emotividad hacia los hijos. Yo siempre insisto, hay que mostrarles cuánto lo aman, no es solo pagándole el mejor colegio, comprándole las mejores cosas, como se demuestra el amor a un hijo. Se demuestra precisamente con las expresiones de afecto, ¿verdad? Con ese afecto que no lo compra ningún dinero, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque hay padres que creen que supliendo todo lo que al hijo, dándole el último modelo de teléfono, ahí lo tienen tranquilo. Y eso no es. Doctor, otro tema que es muy importante y que se quejó pues todo el mundo durante la pandemia es ese contacto joven-joven. Ya no solo a través de una videollamada, no solo por teléfono, decían esa relación interpersonal es la que ayuda a ser buenos profesionales, pero de contacto, esta parte humana, de decir que a veces llegan a los trabajos y dicen, es muy bueno, pero no trabaja en equipo, es un tipo muy brillante, pero no sabe
organizarse ni delegar. Esa parte se vuelve muy fundamental y se logra con el contacto diario joven con joven. Sí, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente recordar cuando se oye esa frase que el ser humano es un ser sociable, ¿no? Eso es cierto. Dicho de otra manera, necesitamos la interacción social precisamente para realizarnos como seres humanos. ¿Verdad? No podemos aislarnos, ¿no? De hecho, el aislamiento de una persona lo saca de la normalidad que hemos establecido, ¿no? O sea, cuando vemos a alguien que es muy apartado, nosotros notamos, ¿verdad? Y lo que tú dices, el compartir, el aprender desde la escuela, desde la familia, a trabajar en equipo, a trabajar cooperativamente, eso es esencial, porque eso va a marcar a un niño, eso lo va a marcar. Si ese niño aprende a trabajar cooperativamente, si ese niño aprende a ser solidario, si ese niño aprende a interaccionar bien, va a tener una buena autoestima y va a ser no solo un profesional, olvidémonos de la profesión, sí, va a ser un ser humano excelente, sí, ¿no? Que eso es lo más importante, y vas a aprender a lo que todos tenemos derecho, que es a ser feliz, a vivir la vida, ¿no? A nunca pensar en que la vida no vale la pena vivir, como yo lo estoy viendo con muchos adolescentes, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Doctor, también este hecho el mismo hecho de practicar deporte, de no pasar solo encerrado, sí, sino sí. Deporte de contacto o deporte grupal, pues se vuelve un elemento también importante para su propio desarrollo. Sí, fíjate que tampoco pensar, perdón, ya lo voy a retomar, tampoco pensar en lo que estábamos hablando de las redes, que porque tienen redes ahí eso sustituye todo, que es lo que les pasó en Japón. Que se elevaron horriblemente, ellos habían controlado suicidio y de repente se les elevó, pero 10 veces más. Y decían, pero ¿cómo si ellos tienen la mejor tecnología, todos tienen internet? Pregunten el porcentaje de salvadoreños que tienen internet aquí, ¿verdad? Todavía no, esa es otra cosa, todavía no llegamos a ese nivel que nosotros quisiéramos para que todos tuviéramos uso de redes, ¿verdad? O sea, esto no sustituye precisamente a lo presencial, definitivamente, ¿verdad? Y lo que tú mencionas, el deporte no solamente en los niños y en los adolescentes, sino que el hacer ejercicio, ¿verdad? El hacer ejercicio programado, ¿verdad? O hacer un deporte es esencial para la salud mental. Y ese es uno de los aspectos, cómo se puede prevenir salud mental. El otro que hemos estado hablando es la recreación, ¿verdad? La alimentación adecuada, sí, las buenas horas de sueño, pero sobre todo tratar de liberarnos del estrés de la vida diaria de alguna manera, o sea, aprender a manejar ese estrés que es necesario precisamente para que nosotros vivamos, no podemos estar sin cierto estrés, pero identificar cuando ese estrés en un niño está siendo demasiado, ¿verdad? Doctor, cuando la exigencia sobrepase las capacidades de esa persona. El tema también de muchos jóvenes, por el hecho de que le decían, no puedes salir, tienes que quedarte en casa, llegaron a crear una gran adicción a los videojuegos, porque no había otra forma de entretenerlos después de las tareas o algo, y pasan horas y horas, y hoy va a ser un momento difícil decirle, mira, vas al colegio, no lo vas a hacer, y al regresar o haces tareas o otro tipo de cosas para irlo desintoxicando también de que no pase 8, 5 horas pegado a eso. Bueno, de hecho, existe la adicción al juego, ¿verdad? Había que identificar si es un uso abusivo el que está haciendo, ¿verdad? Que nosotros hemos propiciado porque nosotros lo compramos, ¿verdad? Tío, yo por lo menos no tengo nada contra los juegos, pero yo prefiero en nuestra sociedad limitarlo lo más posible, ¿verdad? Porque pueden interferir con la vida diaria. Entonces, identificar cuándo ese juego está interfiriendo con su escolaridad, con el cumplimiento de tareas, ¿verdad? Un adolescente no puede pasar, 4 horas del día prendido en un videojuego, ¿verdad? Y ahí el control es de los padres, ¿verdad? Ahora, si usted se lo compró, bueno, mire, usted debió poner límites y debe aún poner límites en cuanto al uso del videojuego. No estoy en contra de los videojuegos, pero regularlos porque pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Con lo que tú dices, pueden convertirse en una adicción. ¿Cuándo es una adicción?
Bueno, mire, cuando se desespera si no tiene el juego, ¿verdad? Y entra en abstinencia, ¿verdad? Cuando invierte más en el juego que en otras actividades que tiene dedicadas a su trabajo, que en este caso serían las cuestiones escolares, ¿verdad? Y cuando está interfiriendo con la vida diaria, porque si pasa solo encerrada ni siquiera interactúa con la familia, ¿verdad? Y hay casos que pasan encerrados ahí con los demás. Y eso ya se había visto antes de la pandemia. Sí, 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 sí. Sí, ya se hablaba de adicción al juego, ¿verdad? Tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, como usted dice, no satanizar, no se trata de, no, ya escuché, no lo vas a usar, o sea, no se trata de eso, sino ver cuándo ya se ha pasado un límite. Exacto, ¿no? Es exacto, exacto. Cuando el límite es cuando está interfiriendo con su vida cotidiana. ¿Cuáles son las esferas de vida cotidiana? La familia, las relaciones con la familia, su aspecto personal, su cuidado físico, ojo, con su aspecto laboral, o sea, sus actividades de la escuela, ¿verdad? Y cuando está interfiriendo en la interacción humana con otros, ¿verdad? Porque nunca esa virtualidad va a sustituir a esa necesidad que tenemos todos en nuestros procesos de socialización, de interaccionar con otros para ir creciendo como seres humanos. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ese adapte, doctor, al regreso a clases, pues no solo incluye a los estudiantes, sino los padres. Deben cambiar rutinas, ir a dejarlo, ir a traerlo. Significa también lo que hablábamos hace un momento, que el papá empiece a meterle esa presión innecesaria. Apúrate que ya vamos a estar. Mejor lo levanta antes y hacen las cosas a tiempo y no lo anda carrereando, lo saca medio cambiado. Entonces, digamos, no meterle presión innecesaria al joven si podemos adaptar las rutinas a la nueva realidad. Claro, claro. Ahora yo voy a decir una cosa, o sea, recuerden que ser padres, como yo siempre digo, no se viene con un manual bajo el brazo, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Pero también tener mucho cuidado, porque lo que sucede muchas veces es que toda la cólera, las frustraciones y el estrés que uno maneja como padre se lo puede estar trasladando al hijo, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que va a ser una pasividad la que va a tener usted con su hijo, no, porque estamos hablando también contigo. En casa siempre tiene que haber límites, y el padre tiene que establecer los límites. Y ojo, lo que yo veo, ojalá no les esté pasando a ustedes, dejan la responsabilidad de la disciplina a la mamá, digamos, sobre todo si la mamá está en casa. Y el papá se desentiende de la disciplina, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Decirle a tu papá, decirle a tu mamá, entonces ¿a quién le van a hacer caso? ¿Verdad? Entonces no, tiene que ser algo concertado. Ok, otro. Bueno, no, o sea, si es su caso, bueno, va a venir a las 10 de la noche. Sí, pero el papá le permite llegar a la 1 y no le dice nada. Tienen que llegar a un acuerdo y ese es uno de los problemas básicos en cuanto a la disciplina en casa que yo veo. Que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Entonces, tener un acuerdo en cuándo. Y si ustedes van a disciplinar, ¿verdad? A un joven, a un niño, siempre que pase lo mismo, ustedes tienen que hacer lo mismo. No un día lo van a premiar y el otro día van a querer castigar. Por el mismo tema. Exactamente. Y eso Sí, pasa. sí, Parecen sí. cosas bien sencillas. Sí. Y eso pasa. Tener mucho cuidado, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. Otro consejo. No discutan, por Dios santo, delante de ellos, hombre. No discutan. Arréglense entre ustedes afuera. Que ellos no vean conflicto ahí. Ustedes no se imaginan el daño que hacen a los hijos y que yo veo. Cuando los hijos están viendo que los papás pasan en una eterna disputa. Y si no se arreglan, disculpe, busquen ayuda profesional antes de otra cosa, ¿verdad? Mucho menos violencia en casa, eso es desastroso. Violencia en casa, cero, tolerancia cero. Nada de violencia en casa, ¿verdad? Porque eso, y lo otro, miren,
tener mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando hay separaciones que a lo mejor eso sea lo mejor, ¿verdad? Para la pareja. Sí. Tal vez no lo mejor para los hijos, ¿verdad? Pero a veces cuando hay separaciones, tener mucho cuidado y hay que buscar ayuda profesional porque a algunos les afecta horriblemente, ¿verdad? Las separaciones, sobre todo cuando son en la adolescencia, ¿verdad? Doctor, un tema también importante es ese momento, digamos, hoy con esta nueva realidad, papá trabajando, mamá trabajando, los niños estudiando, es decir, en los momentos de convivencia podrán ser en la noche, ya, entonces dedicar ese tiempo a decir cómo te fue, cómo estuviste, ven y contanos cómo va, o sea, ese momento de platicar, no para llegar a regañar, sino para tener esa, no se puede pasar todo el día como uno quisiera, pero aprovechar esos momentos y ser escuchados los hijos, platicar y sentirse que es importante lo que están haciendo, es fundamental. Mira, y eso va. Tenemos serios problemas en nuestras estructuras familiares, ¿verdad? Que tienen influencias sociales, culturales, económicas, de todo tipo, ¿no? Pero vale lo que tú estás hablando, o sea, digo, independientemente de eso que estoy hablando yo, de que afecta a las estructuras de la familia, el afecto todos lo podemos dar. Y es increíble cómo muchas veces los hijos se quejan de que no hay ningún acercamiento hacia ellos. No tenés idea, y yo me quedo asombrado porque digo, bueno, ¿y qué pasa? Y el contacto con lo que tú estás hablando, idealmente, hijo, ¿qué te pasa? Digo, acompañarlos en este proceso de adolescencia que todos hemos visto pasar, los que hemos tenido hijos, ¿verdad? Y salen indemnes, ¿verdad? No todos van a tener conflictos iguales, pero la mayoría salen bien, ¿verdad? Eso son cuestiones temporales, acompañarlos. No digo que todo diga como dicen los señores, amén, amén, ¿verdad? Pero sí que demostrarle ese afecto y lo que yo decía siempre, calidad de tiempo. Muchas veces no tenemos el tiempo que nosotros quisiéramos por nuestras obligaciones. Estamos hablando fuera de cámara, ¿verdad? Que muchas veces la mamá trabajando 8 horas, el papá trabajando 8 horas y recordemos que hay trabajos que nos quitan mucho más tiempo. Tenemos muy poco tiempo para los hijos. Y queremos dejarle solo a los maestros o a quien nos está cuidando en casa, ¿no? Darles calidad de tiempo, salgan con ellos, hagan tiempo libre juntos, ¿verdad? Yo acabo de estar afuera y fui en una excursión y adelante iba una familia y bueno, yo trabajo de observar, ¿no? y yo veía a los dos muchachos, ¿no? Iban dos jóvenes, 18, el otro como 14, mamá, papá. Pero se notaba en sus miradas, se notaba en los gestos, el señor muy tranquilo. Y luego pude hablar un poquito más con esta familia y realmente vieras qué diferencia con otros que yo veo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí había una unidad muy grande entre el papá y la mamá y entre los dos. Daban tiempo libre a los hijos, pero se lo han dado de toda la vida, ¿no? Ahora lo que yo vi nada más es el producto de lo que ellos han hecho durante tanto tiempo. No es una cuestión de... Lo que sembraron ya están cosechando. Entonces muchas veces nos damos cuenta, ya desde pequeñitos, miren, hay recuerdos que se graban en el cuerpo, se graban en la mente, de 5 años, puede ser que antes. Entonces, por favor, los niños tienen derecho a ser felices, ¿verdad? Tienen derechos a tener padres que los protejan, que les expresen amor, ¿verdad? Y que los orienten en la vida para que puedan ser independientes, ¿verdad? Porque el mayor regalo, la mayor satisfacción que un padre puede tener con un hijo, no es precisamente que sea un profesional, como estamos hablando. Claro, no quiere lo mejor para ellos, pero muchas veces ellos van a hacer cosas que no nos parecen, pero que es la propia vida de ellos, hay que dejarlos vivir. No puedo imponerle, por ejemplo, una carrera, me pasa curiosamente mucho. Y los papás profesionales y quieren que el hijo tenga determinada carrera o el hijo agarra eso. Y él no quiere eso. Es un conflicto. Y a veces quizás el padre pensando que es la mejor solución porque le va a ir bien en la vida en eso. Exactamente. Y no es lo que él quiere. Exactamente. Y mi consejo es, a través de la experiencia que he tenido con muchas personas, muchas familias,
muchas veces, aunque nos duela, ¿verdad? Aunque nosotros sepamos que nuestros hijos inicialmente puede que no les vaya bien, pero es un riesgo que tienen que tomar. La vida es de riesgo, hay que dejarlos ser ellos mismos. Ya. Si quieren ser zapatero, disculpe, no hay ningún trabajo que se pueda menospreciar. Que sea el mejor zapatero, que haga los mejores zapatos, que deje afuera Gucci, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Me entiende? O sea, pero que él sea feliz, porque al final, como yo decía, la mayor satisfacción que un padre puede tener es ver a sus hijos, como yo vi a esa familia, contentos, felices, haciendo lo que quieren. Bueno, y los dos estudiando ya carreritas y el otro estudiando bien, y muy bien en las clases. Pero ¿qué pasa? Esta familia, ya hablando con ellos, las normas de la convivencia en casa se tomaban en conjunto, se reunían una vez por semana a ver qué pasó en la semana, qué te pasó, por qué te enojaste, mira, discúlpame. Por Dios, ¿qué cuesta? ¿Lo hacemos? ¿Podríamos hacerlo? Yo pienso que sí. ¿Por qué no ponerlo en nuestro aspecto más vital de nuestra convivencia? Muchas veces endiosamos el trabajo, endiosamos las posesiones, y al final de la vida que la pandemia nos vino a demostrar que somos frágiles y que vale la pena vivir cada momento, y ese momento vivido en familia y con nuestros hijos es precioso. Así que aprovechenlo, no lo desperdicien. Muy bien, muy buenos consejos, doctor. Queremos agradecerle que nos haya acompañado esta noche. No, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas tan importantes, y yo sé que tenemos oídos y vistas receptivas y que esperamos que de algo sirva. Felicitarte porque siempre te preocupas por tomar temas de salud mental. Desde APSAM, de la Sociedad de Psiquiatría Médicos por la Salud Mental salvadoreña, pues queremos seguir implementando programas para poder tener contacto con los televidentes y que vayamos nosotros todos conociendo más cómo resolver los problemas de salud mental y qué hacer en nuestras casas. Muy bien. Gracias, doctor, y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.